Bien amigos, muy buenas noches, son 10 de la noche ya con 4 minutos. Buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuayla. Ya estamos en vivo y en directo desde los estudios de la Mansión Casa Hotel. Estamos para comentar lo que sucedió hoy en la tercera fecha de las clasificatorias que se jugaron en su totalidad. Desde las 3:30 de la tarde, donde Colombia empató con Uruguay, Bolivia perdió en los últimos instantes en La Paz con Ecuador 2-1. Argentina anotó el primer gol en los primeros instantes y parecía que podía anotar más goles, pero fue el único gol. Argentina le ganó 1-0 a Paraguay, mientras que sorpresivamente, atención, en Brasil, y en el minuto 85 ganaba Brasil 1-0, al minuto 85 Venezuela, con un golazo de Eduard Bello, anota el empate. Termina el partido 1-1. Sorpresa, primera sorpresa en lo que van las clasificatorias. Brasil empató de local y frente a Venezuela, que es el equipo que nunca ha clasificado a un mundial. Y el partido que se jugó en Chile, donde la selección chilena jugó regular, pero no ganó 2-0. Perú, un desastre, un equipo que no jugaba nada, solo a defenderse con una alineación que nos sorprendió. Todos los jugadores eran solo defensivos, el único que podía hacer algo era Paolo Guerrero, pero la pelota no le llegaba. No había ocasiones claras que se produjo en el partido, más bien Gales estuvo en varias evitando el gol, y el gol ya llegó en el minuto 74. Parecía que Perú podría conseguir por lo menos el empate. Ese parece que era el planteamiento y el objetivo de Reynoso, de cerrarse, evitar que el otro equipo nos haga el gol y traernos un punto. Pero en el fútbol, mientras no termine, muchas cosas pueden pasar. Hasta que en el minuto 74 un tiro esquina que ejecuta rápidamente el equipo chileno, donde Alexis Sánchez fue uno de los mejores, y la defensa un poco desconcentrada, no estaban en sus posiciones, y se convierte el gol al minuto 74. Incluso el arquero, en este caso Gales, estuvo por evitar ese gol. Ya no tuvo mucha fuerza porque ya se caía y aún así ingresó la pelota. Y en los descuentos, una jugada por el sector izquierdo del equipo chileno, donde lamentablemente Santa María, que había ingresado para poder reemplazar a Zambrano, que estaba sentido lesionado, lo sacaron muy fácilmente. Con el cuerpo lo sacan, luego vuelve a encarar por el mismo sector un centro, donde Marco López no logra cerrar, no logra marcar, no estar atento, concentrado con el jugador que venía acompañando. Y Marcelino Núñez, en una jugada muy dudosa, porque no se sabe exactamente quién es el que toca la pelota, y Núñez anota el segundo tanto para el equipo chileno. Perú se vino con 0 puntos, y así como van las cosas, siendo objetivos y realistas, Perú creo que no tiene posibilidades de mejorar. Es imposible que Perú pueda ganar un partido si no generamos ocasiones de gol, si no pateamos el arco. Hubo una corrida de Carrillo que intentó solo tratar de llegar hasta el fondo, pero no tuvo acompañamiento, y creo que el equipo, como está jugando, está complicado. Creo que Reynoso no sabe lo que hace. Reynoso parece que no tiene una idea clara a dónde va a jugar Perú. En un equipo de fútbol, el equipo tiene que sumar puntos, hacer goles para ganar. No podemos clasificar empatando, perdiendo. Tenemos que ganar. Y ahora se viene un partido difícil el día martes frente a Argentina. Va a ser un compromiso súper complicado porque jugaremos frente al campeón mundial. Messi no jugó hoy, es posible que juegue el próximo martes, y la moral del equipo está por los suelos. Varios jugadores no estuvieron en su nivel y no podíamos tocar. Creo que máximo hacíamos 2 toques. Inmediatamente perdíamos el balón, recuperaba Chile y seguía el ataque. Atacaban con todos sus hombres. Nosotros, defendiéndonos con todos los jugadores, no podíamos generar contragolpes que generen peligro al arco de Chile. El arquero chileno estuvo de espectador. Tuvo muy pocas ocasiones para actuar en el partido. Bien, vamos a recibir también el saludo de André Vargas Altamirano, de repente los primeros comentarios. Ya tenemos varios conectados tanto en Facebook como en YouTube. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a todos los que ya nos siguen desde Facebook, desde YouTube. Ya somos más de 100 espectadores ahora mismo. Aprovecho para saludar a los primeros comentarios. Julio César nos dice: buenas noches, profe, excelente programa, ya conectándome desde temprano. Galindo Navarro: saludos, profesor, buenas noches. Alberto Vinces: saludos, profe, yo creo que debería volver Gareca. Saludos desde Estados Unidos, Filadelfia, Pensilvania. Saludos para mi familia Aguinaga allá en Perú. Sandro Marcial: saludos desde Hualalachi, siempre más concentrado en los chancas.
Jaime UP, Perú no juega nada, que se largue Reynoso, teniendo buenos chibolos y no ponen ni a Quispe, ni Grimaldo, Paolo, está por gusto, dice, que renuncie Reynoso. Axel Cusi nos dice, Reynoso debería dar un paso al costado. Otra vez Jaime UP nos dice, Argentina 5-0, si es que Reynoso no se va. Jeremías Rojas, la selección no nos importa, dice, chancas a la Liga 1. Y por último, Jesús Alcarraz nos dice, ¿ya llegaron las entradas para el domingo? Melciades te pregunta. Bien, vamos a tocar con amplitud el tema de los chancas. Como era lógico, la fecha se jugó hoy, que terminó hace poco, la tercera fecha de las clasificatorias, y hay que darle de todas maneras la importancia, porque la selección representa a todo el país. Y solo concluir de que el Perú está jugando a nada, y creo que a Reynoso se le mueve el piso. Muchos periodistas, muchos hinchas y muchos dirigentes sabían que Reynoso no tenía de repente material humano para trabajar, o no tenía las ideas claras para ver qué hacer con estas eliminatorias o clasificatorias y a quiénes convocar. Creo que debió dar oportunidad ya a jugadores. Paulo Guerrero no debió permanecer los 90 minutos. No tenía sentido. Él trataba de correr, trataba de cubrir, pero era imposible superar a la defensa, que juega bastante rápido. La selección peruana hace mucho tiempo, hemos dicho, no mi persona, sino muchos entrenadores, muchos entendidos, de que el fútbol peruano es demasiado lento. Un juego lateralizado hacia atrás. Incluso hubo una jugada en un tiro de esquina que nosotros teníamos que por lo menos buscar una pelota al área chica, área grande, donde podía haber una pelota que pique como el gol de Chile. Pero el equipo de un tiro de esquina regresó la pelota hasta Gales, imagínense. ¿Cómo vamos a hacer goles si no tenemos miedo? Somos inseguros de poder patear al arco. Hay que patear 10, 15 veces, una podría ingresar, una podría generar peligro. Pero así como vamos, la cosa está muy complicada, y el fixture también no nos acompaña, porque sabíamos que estas 4 primeras fechas eran difíciles. Logramos como sea un empate con Paraguay, pero perdimos con Brasil en Lima. Ahora perdimos con Chile, que también estaba presupuestado, pero no jugando así. Debimos por lo menos buscar algo con el equipo, buscar o generar peligro, pero en ningún momento el equipo se acercó al arco en este caso de Chile. Y ahora con Argentina será súper complicado. La prensa seguramente esta noche y mañana en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, le van a dar duro a Reynoso, porque se ve que no tiene manejo del equipo, no sabe lo que va. Puso a Corso, puso a Advíncula, puso a Andy Polo como extremo por izquierda cuando él es derecho. No tiene sentido. Y el equipo estaba en un desorden total, no aparecieron en las jugadas, y ya vamos a dar el resumen de las clasificatorias para ya irnos con todo lo que es la Liga 2, donde los chancas se juega la vida este domingo, la revancha en lo que es la semifinal. Ya llegaron las entradas cerca de las 5 de la tarde, mucha gente hizo cola en Farmacia Cristo Rey, se han vendido ya cerca de 1000 entradas, imagínense, un día, cerca de 1000 entradas, y mañana estamos seguros que se terminan las entradas. Muchas personas incluso han estado pagando por adelantado, están lejos de Andahuaylas, pero ya han hecho sus yapes correspondientes, o han enviado a sus familiares para adquirir sus entradas, y también están viniendo personas de otros lugares, y eso es importante, que quieren ver el partido. Y el estadio estará totalmente lleno, muchas personas se quedarán fuera, no podrán ingresar porque el aforo, la capacidad del estadio solo es máximo 10.000, no creo que entren 10.000, por seguridad seguramente solo va a permitirse 8.000, 9.000, esto se verá en las próximas horas. Algo más, André, para ir también a mencionar a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva en la mañana y en horas de la noche. Sí, un poco para comentar el partido de hoy de Perú contra Chile. La verdad, yo discrepo un poco con tu opinión, Milciades. Yo no creo que el equipo no tenga material humano. Yo creo que hay jugadores que pueden darnos bastante en ataque, ¿no? Es el caso de Grimaldo, es el caso del mismo Brian Reina. Yo creo que el problema pasa más por Reynoso. Reynoso es un entrenador que prioriza lo defensivo, que hasta cierto punto es valioso, ¿no? Mantener el arco en cero, pero si es que no vas a generar ocasiones de gol, nunca vas a pasar de empatar un partido. O sea, de hecho esto ya se veía venir desde los amistosos, con Alemania, con Marruecos. En esos 2 partidos, en 180 minutos, Perú tenía 0 disparos al arco. Y en lo que va de las clasificatorias, después de estas 3 primeras fechas, Perú solamente tiene 1 disparo al arco, después de 3 partidos. Así es imposible, o sea, tendría que empezar con negativo el otro equipo para poder ganar. Entonces, yo creo que los jugadores también
lateralizan mucho el juego, van para atrás producto de lo que les pide, imagino, Reynoso, porque muchos de estos jugadores los hemos visto encarar mucho más con Gareca. Y no puede ser que esperes a estar perdiendo para meter a un jugador tan importante como Brian Reina. ¿No? Brian Reina para mí debió entrar, claro, mismo Carrillo, pero Carrillo entró, ¿no? Cuando estábamos 0-0 todavía. Pero Brian Reina es un jugador que debió entrar mucho más antes en el partido, no cuando ya estás perdiendo. En el primer tiempo, el único que se animaba un poquito a encarar, a disparar, era Advíncula. Por ahí tuvo un par de disparos, me parece, con la pierna izquierda que se fueron muy por encima, pero por lo menos fue el único que intentó. Ahora, después nadie, creo, todos lateralizaban para atrás, Paolo Guerrero muy solo, cuando intentaba recibir la pelota estaba muy mal acompañado, y Roldán, que no le cobraba ninguna falta, ¿no? Roldán cobraba todas las faltas para Chile. Alexis Sánchez, la verdad que se jugó un partidazo, generó un montón de faltas, a pesar de la edad, sigue siendo un jugador totalmente desequilibrante Alexis Sánchez. Se le lesionan 2 jugadores a Chile en el primer tiempo, y Perú no pudo aprovechar. Estaba, me parece, Maripán con un pie jugando como los últimos 5 minutos del primer tiempo, y Perú ni siquiera intentaba buscar por ese lado, ¿no? Si estaba lesionado tendría que haber empujado un poquito más hacia adelante, pero la verdad que la actitud muy, muy decepcionante. Reynoso, para mí, yo nunca estuve de acuerdo con la elección de Reynoso como director técnico. Vamos a ver qué se decide en la federación, ¿no? Yo creo que le van a seguir dando la confianza. El partido con Argentina es muy duro. Argentina es el equipo que tiene el puntaje perfecto ahorita, tiene 9 puntos. Solamente Argentina ha podido ganar sus 3 partidos, porque Brasil hoy día no pudo, empató con Venezuela, y Argentina es el único equipo de estas eliminatorias que está con puntaje perfecto. Y cuando venga Lima, Argentina va a jugar como en su casa, conocen al detalle el Estadio Nacional, no hay ninguna dificultad con la altura, ni problemas con el clima, excesiva calor, etcétera. Y creo que Reynoso, en mi opinión, ya se va complicando en su actuación. Y frente a Argentina, si Argentina nos gana en Lima por varios goles, creo que la prensa y la hinchada va a pedir ya que se vaya. Si en Paraguay, en los 2 primeros partidos, lo sacaron a Barros Esqueloto de la Dirección Técnica de Paraguay, también en Perú podía ser. Siempre se estaba esperando cómo nos irá con Reynoso en las clasificatorias, en los partidos oficiales. En los partidos amistosos se veía también que no había posibilidades de hacer gol. Como comentaba André, también el equipo no puede clasificar, sumar puntos yendo a empatar, porque si tú vas a empatar es muy probable que pierdas, como sucedió hoy. Con Brasil igual, se estuvo empatando casi hasta el final en un tiro de esquina, vino el gol del equipo brasilero y perdimos. Hoy parecía que podíamos alcanzar ese objetivo del empate, pero apareció en un tiro de esquina, gol, pelota parada, luego en un contragolpe, 2-0. Así como vamos jugando, creo que va a ser muy difícil sumar puntos. Ojo que en la tabla en este momento estamos en el penúltimo lugar, solo con 1 punto. Por encima. Recordemos que Ecuador empezó con puntos negativos y ya está 2 puntos 3 encima nuestro. Ya nos está llevando 2 puntos. Ecuador le quitaron 3 puntos por el tema que ya todos conocemos. Así que se complica la situación de Perú. En la fecha número 4 que jugaremos con Argentina. Luego, en noviembre tenemos 2 partidos aparentemente accesibles. Jugaremos en Bolivia frente a Bolivia y en Lima frente a Venezuela. Ojo que Venezuela le empató a Brasil en Brasil. No va a ser un rival fácil. Si estamos jugando como está planteando Reynoso, va a ser complicado. Tiene que ya, creo que, dar oportunidad a los jóvenes. Me refería de que él va a decir que no tiene material humano, pero pensando solo en los veteranos. Si empieza a mirar a Brian Reina, que debió jugar desde el comienzo, a Piero Quispe, a Joao Grimaldo, jugadores que podrían empezar a tener confianza, tener oportunidad y más partidos, porque si no le da partidos, si no le da minutos, va a ser muy difícil que ellos puedan tener confianza, tener roce internacional para asumir partidos de alta responsabilidad. Así que se le viene la noche a Reynoso. No hemos escuchado la conferencia, no sabemos qué dijo, pero el Perú jugó muy mal. Un desastre, un pésimo partido donde no tenía uno de los peores partidos que le he visto a la selección en los últimos años. Y Chile tampoco era un super equipo. Imagínense si era el equipo de la época de oro de Chile con los grandes jugadores, con Vidal, con Bravo, con Aránguiz, que entró hace poco, Alexis Sánchez, con Eduardo Vargas, jugadores que en su época han hecho historia, fueron 2 veces campeones de la Copa América. El defensa, Garin Medel, marcó sin problemas a Guerrero, y eso que es un jugador de baja estatura, y es un jugador veterano, pero es rápido, se adelanta, hace los cruces, y se complementa bien con sus compañeros, incluso este jugador Maripán que salió lesionado casi al finalizar el primer tiempo. Así que veremos
que dice seguramente se le va a dar oportunidad a este partido con Argentina. Pero si frente a Argentina pierde frente a Bolivia y pierde frente a Venezuela, creo que ya la suerte estaría echada para Reynoso, porque así no vamos a clasificar, a pesar que hay 6 cupos y medio para ir al próximo Mundial. Tenemos más saludos para ya cambiar de tema, dar la tabla y los resultados de las clasificatorias. Sí, claro, acá la gente nos escribe bastante, vamos a seguir leyendo sus comentarios. Nos dice Amador Yauris, el domingo van a los Chancas. Richard Arenas nos dice, Thiago Núñez es una buena opción. No, yo creo que Thiago Núñez tiene para rato en Cristal, me parece, no lo veo dirigiendo la selección todavía. H. Santiago nos dice, Chancas no se debe confiar el domingo, cualquier cosa puede pasar. Henry Salazar nos dice, Nativa TV es otra opción, le va respondiendo a más gente en los comentarios. David Medina nos dice, Paolo ya cumplió, tiene que dar oportunidad a los jugadores jóvenes. AH Santiago nos dice, Brian Reina, Grimaldo y Quispe deben ya estar familiarizándose con la titularidad. Es Reynoso el culpable de que no estén jugando. Alex Cusi nos dice, Reynoso está en modo Marcarián, prefiere gente que está de salida y no darle oportunidad a los jóvenes. ¿Qué más? Tenemos acá a Galindo Navarro, tienen que cambiar a Reynoso, para su DT Cristal es muy bueno, nos dice, sí, ya van varios recomendando a Thiago Núñez para la selección. Vuelve pronto Gareca, lo pide Henry Guzmán. Acá Fritz Raúl Butrón nos dice, es el peor Chile de los últimos años y aún así no pudimos hacer mucho. Muchos piden a Gareca y sí, en general el comentario de la gente es decepción total con Reynoso. Bien. Y ya nos piden que hablemos de Chancas. La gente ya no quiere hablar de la selección. Ya, vamos a terminar con esto de las clasificatorias, repitiendo los resultados. Colombia empató con Uruguay 2-2, goles para Colombia de James Rodríguez a los 10 minutos, luego Mateus Uribe al minuto 52, para Uruguay Matías Olivera al minuto 47 y de penal Darwin Núñez al minuto 91. El partido terminó 2-2. Sí, ese partido Colombia lo tenía ganado, al final termina jugándosela con todo el arquero colombiano, es penal para Uruguay y consigue un empate, un punto de oro para Uruguay. Sí, Uruguay es un equipo que en cualquier momento puede aparecer y se llevó un punto. Mientras que Bolivia perdió una vez más de local. Recordemos que perdió también con Argentina, donde Gustavo Costas, director técnico, también seguramente está en la cuerda floja. Si va con ese ritmo de perder de local y de visita, en cualquier momento podría ser destituido. Y en este partido frente a Ecuador, empezó ya ganando el equipo ecuatoriano al minuto 44, gol de Kendry Páez. Luego al minuto 83 logró empatar Bolivia con Rodrigo Ramallo, pero al minuto 95, ya en los descuentos, Kevin Rodríguez logró el 2-1 para Ecuador. 3 puntos importantísimos de visita que se trae Ecuador. Argentina le ganó solo 1-0 a Paraguay. Gol de Nicolás Otamendi a los 3 minutos. Parecía que en el partido iba a haber más goles, pero se cerró muy bien Paraguay. No pudo aprovechar Argentina, no tuvo claridad y solo pudo ganar 1-0, pero aún así se quedó con los 3 puntos. Mientras que Brasil, que antes del partido nosotros comentábamos que era el amplio favorito, debía ganar sin problemas a ritmo de entrenamiento, pero también todos sabemos que en el fútbol las cosas, mientras no anotes los goles, mientras te confíes, el otro equipo podría salir de abajo a tratar de hacer el partido. Y fue así. Brasil anotó ya en el segundo tiempo, porque el primer tiempo terminó 0-0. Por intermedio de Gabriel Magaláes al minuto 50 puso el 1-0 y Eduard Bello, un golazo al minuto 85, puso el empate para Venezuela. En los últimos instantes Brasil intentó marcar la diferencia, pero le faltó tiempo y el partido terminó 1-1. Y el comentario que hemos hecho de Chile, que no ganó con goles de Valdés y Núñez a la selección peruana. Con estos resultados, para terminar la tabla, primero Argentina, puntaje perfecto, 9 puntos. Segundo Brasil, 7. Tercero Colombia, 5. Cuarto Uruguay, 4 puntos. Quinto Chile, 4 puntos. Sexto Venezuela, 3 puntos. Séptimo Ecuador, 3 puntos. Menos 3 que le quitaron. Octavo Paraguay. No, o sea, tiene 3 puntos a pesar de los menos 3 puntos que le habían quitado. O sea, claro, ellos empezaron con menos 3 en la tabla. Menos 3. Luego, séptimo Ecuador con 3. Octavo Paraguay con 1. Noveno Perú con 1. Y Bolivia con 0 puntos. Los próximos partidos, atención, se juegan este martes. 4 de la tarde Venezuela con Chile. 5:30 Paraguay con Bolivia. 6:30 Ecuador con Colombia. 7 de la noche Uruguay con Brasil. Y Perú a las 9 de la noche en el Estadio Nacional jugará frente a Argentina, un partido súper difícil. No sabemos cuál será el 11 que pondrá Reynoso. Si va a seguir jugando a la defensiva, va a tener que poner de repente hasta el jugador Oliver Sone para que apoyen la marca. No entendemos cuál será la mentalidad y estamos seguros de que en estos días, en estos próximos días hasta el martes, va a recibir muchas críticas
y veremos qué dirá Reynoso. Con esto estaríamos terminando el tema de la selección y esperar qué pasa el martes. Vamos más comentarios para también apoyar a nuestros... En YouTube, vamos a leer los comentarios en YouTube. Caleb Mesares nos dice, ya no nos hagamos más hígado con la selección. Hablemos ya de chancas, nos dice, ya no hablen más de la selección, por favor. Ever Francisco Castro nos dice, debió arrancar Carrillo y Reina. Es verdad, para mí también debió arrancar Carrillo y Reina. En algún momento del partido jugamos con 4 hombres que suelen jugar en la defensa, ¿no? O sea, por las bandas. Estaba Trauco por izquierda, por derecha Corso y arriba Advíncula y Marcos López, ¿no? 4 hombres de defensa por las bandas cuando tenemos a Grimaldo, cuando tenemos a Brian Reina. Pero bueno, ya vamos a voltear la página. Héctor Zuca nos dice, buenas noches, señor Milciades, buenas noches, André. Buen programa, saludos a la distancia. Arriba los chancas, un saludo para ti también, Héctor Zuca. Acá nos dice Andamayo Merino. Punto oficial de venta, las entradas de Curibamba, distribuidor de la cerveza, indica... Bueno, ya hemos repetido ayer los lugares autorizados por chancas, los vamos a mencionar una vez más para que todos compren las entradas con garantía, ¿no? Los 3 únicos puntos oficiales de venta publicados por la página de chancas es la farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas, el Hotel Talavera Center en la avenida Manco Cápac y la Electrónica Chino en la avenida Perú al costado de la comisaría. Esos son los 3 únicos locales autorizados por chancas para la venta de las entradas. Repito, la farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas, el Hotel 270. Talavera Center en la avenida Manco Cápac y el Electrónica Chino en la avenida Perú al costado de la comisaría. Sí, son los puntos que hay que tener mucho cuidado porque puede haber intención de falsificar o estafar a las personas que comprar en lugares autorizados. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores para ir ya con todo con los chancas que se viene este domingo en el partido súper importante de la revancha de la semifinal. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270 y mañana desde las 7 de la mañana continuará con la venta de entradas para el partido del domingo. 40 soles el costo de las entradas generales. También gracias a Ferretería Gutiérrez, que estará regalando 2 entradas que mañana estaremos sorteando. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papo para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación del Banco Interbank, pago de universidades, de institutos, pago de servicios. Atención de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En el Parque Arguedas, Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados. Cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, avenida Martínez 281, planta principal. Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-5241 de Tortas Rodas. También gracias a Representaciones y Distribuciones González. Distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios PAP Coabin, cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería, inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamento para cerámicos Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall, Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic, ventas al por mayor y menor. Representaciones y Distribuciones González, avenida Sesqui Centenario 238, teléfono 983-60-1900. Compre original y garantice sus proyectos en Representaciones y Distribuciones González. También gracias a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca, de motos Bayat y motos TVS, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, avenida Los Álamos 143, Joñes Puquio, teléfono 983-946887. También gracias a Rectificaciones Huancaray. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona, rectificación de motores, monobloc, de petroleros, gasolineros, culatas, cigüeñal, bielas, culatas de motos y cilindros. Servicio de torno, soldadura en aluminio, prensa hidráulica, prueba hidrostática, 20 repuestos originales y repuestos japoneses alternativos. Especializado en rectificadora. Garantía y puntualidad en Rectificaciones Huancaray, que los espera en la avenida Sesqui Centenario 130 en Curibamba. Teléfono 983-66-1956. Cualquier persona o empresa que quiera apoyar este esfuerzo de Frecuencia Deportiva saliendo en horas de la mañana y en horas de la noche, los esperamos en la avenida Andahuaylas 270 o llamando al teléfono WhatsApp 983-668909. Mis amigos,
continuamos ya en esta segunda parte con el tema de los Chancas. Los Chancas, después de jugar el día miércoles allá en Iquitos, un partido difícil por las condiciones climatológicas, por el rival, por la cancha, por el público, etcétera, logró traerse un empate importante, 1-1. Gol de Ademar Robles al minuto 67 y el equipo de Comerciantes hizo el gol con Junior Zambrano al minuto 21. El equipo debe estar ya llegando, posiblemente en horas de la noche, desde Ayacucho vía terrestre. En la mañana salieron cerca de las 7 de la mañana desde Iquitos a Lima, vía aérea. En la tarde tenían que estar cerca de las 4 de la tarde en Ayacucho. Luego regresar a Andahuaylas vía terrestre. En horas de la noche deben estar. Vamos a tratar de contactarnos de repente por WhatsApp para que nos confirmen si el equipo está en Andahuaylas. Mañana hará su trabajo. Mañana hará un entrenamiento seguramente para ir definiendo ya el 11 para el día domingo. Y el sábado hará su último entrenamiento, porque el partido será domingo a las 3 de la tarde. Gran expectativa de la afición andaolina. Las entradas que llegaron un poco tarde, pero inicialmente dijeron que iba a llegar a las 12, a la 1. La gente venía a preguntar. Nosotros llamamos a los encargados de a qué hora iba a llegar. Nos dijeron a la 1. Luego llamamos 1:15, 1:20. Nos dijeron que no llegó en el carro de la mañana, llegará a las 4. Llamamos a las 4, tampoco. Llegó cerca de las 5. Cerca de las 5 de la tarde son las entradas amarillas en otro material. Y ya la gente empezó a hacer su cola, a comprar 5 o 6 entradas para sus amigos, para la familia. Muchos trabajadores se han organizado y han enviado, como es un día de trabajo, para que adquieran sus entradas. Y mañana seguramente se va a vender más. Nosotros hemos vendido cerca de 800 el día de hoy. Desde las 5 de la tarde hasta las 9:30. En el momento del partido, sí, mucha gente que seguramente ha estado viendo el partido de la selección, no hubo mucha demanda por las entradas, porque los que les gusta el fútbol, lógicamente estaban viendo el partido de la selección. Pero mañana seguramente va a haber más hinchas que van a comprar sus entradas y podría agotarse de repente mañana o el sábado. Así que tomar precauciones, no confiarse, porque podría llegar un momento en que ya no hay entradas por el tema de la capacidad del estadio y se queden fuera. Eso creo que hay que evitar. Sí, mira, Milciades, aprovecho para saludar a Cristian Vildoso, que nos escribe. Cristian Vildoso, ha jugado en Andahuaylas, ha jugado en Liga 1 también. Te dice Milciades Vargas, saludos Milciades Vargas, abrazos a toda la gente de Andahuaylas. Tengo lindos recuerdos de esa ciudad, dice. Claro, un Cristian abrazo Vildoso. para Cristian Vildoso, que lo conozco hace muchísimo tiempo. Él jugó en varios equipos, jugó en el Grado de Abancay, jugó en Arguedas, en Andahuaylas, jugó también en equipos de la Liga 1, jugó en varios equipos. Ahora creo que está ya en... Llegó a jugar en Liga 1 con Total Clean, me parece. Empezó con Total Clean, también jugó en Garcilaso, si no me equivoco, jugó también en Lima, en varios equipos. Cristian Vildoso, un jugador muy correcto como jugador y también como persona, gran persona. Un abrazo desde Andahuaylas. Así que se viene este partidazo. El equipo de Comerciante Fútbol Club debe estar llegando mañana en horas de la noche. Mañana deben estar viajando desde Iquitos a Lima, de Lima a Ayacucho y de Ayacucho vía terrestre. Creo que vienen cerca de 29 personas juntamente con la delegación. Ellos también tienen todavía confianza de que podrían sacar adelante, aunque los hinchas en las redes sociales allá en Iquitos creen que va a ser difícil, teniendo como antecedente el partido que se jugó en la segunda rueda de lo que es el campeonato regular de la Liga 2, donde el equipo de los Chancas le ganó 5-0 en el estadio de los Chancas. Pero ellos indicaban de que tenía algunos jugadores que no viajaron por lesión, etcétera, por suspensión, y ahora estarían viajando ese grupo, pero no está Santiago Silva tampoco, Gino Cenepo, que han quedado fuera de competencia. Así que será un partidazo. Y mucha gente también nos ha estado comentando que el equipo de los Chancas no debe confiarse. Este partido hay que jugarlo como si fuese una final, sin confiarse, sin pensar que ya están clasificados. Es verdad que se logró un empate, pero necesitamos ganar con claridad. ¿Para qué? Para que el equipo siga teniendo más confianza y que se pueda, si se logra el triunfo, encarar el partido que se viene frente al equipo de Huánuco, que es el favorito. Ojo que el partido del domingo, que son los dos partidos de vuelta, en el caso de Alianza Universidad de Huánuco se jugará a las 12 del mediodía. Es temprano. A las 2 más o menos ya sabremos cómo quedó el partido. Mientras que el partido de los Chancas será a las 3 de la tarde, hora exacta no es 3:30, hay que tomar precauciones. Y también hemos sugerido a la dirigencia de los Chancas que el estadio se abra temprano, de repente 12:30. ¿Para qué? Para que la gente pueda ingresar, pueda acomodarse, pueda esperar el partido que se viene este domingo. Hay gran expectativa y muchos ya están pensando en el siguiente rival. Hay que ir paso por paso.
También veremos el profesor Juan Carlos Basalar. Mañana seguramente en el entrenamiento verá cómo están los jugadores. Si están golpeados, están sentidos y cómo han quedado después del partido. También el viaje. El viaje de todas maneras desgasta. Es complicado porque ellos han tenido que levantarse a las 5 de la mañana para poder ir al aeropuerto todo el día hasta llegar en horas de la noche. Y mañana descansarán. El entrenamiento debe ser en la tarde, supongo. Y debe ser en el Estadio de los Chancas para que más o menos se vayan adaptando más y más a la cancha, que va a ser importante el día domingo. ¿Cómo ves este partido, André, donde se juega la revancha y la clasificación a la final el equipo de los Chancas frente a Comerciantes después del empate 1-1? Sí, yo creo que a pesar de haber conseguido un gran resultado en la ida, va a ser un partido muy complicado para Chancas. Yo me imagino a un Comerciantes plantándose muy bien atrás, porque el empate le sirve. O sea, si es que Comerciantes llega a conseguir el empate, se podía llegar a la definición por penales. Entonces, Comerciantes no está del todo obligado de salir a buscar el gol. No, ellos pueden venir a hacer su partido, tirarse atrás, buscar la contra. Y si es que Chancas tiene problemas para anotar un gol rápido, se nos puede complicar un poco, ¿no? Se puede llegar a desesperar los jugadores. Y Comerciantes con este jugador Zambrano arriba, en la contra nos puede hacer bastante daño. Pero claramente Chancas es favorito. Chancas tiene jugadores con qué hacer daño, tanto por el piso, por arriba. El jugador Ramos es un jugador que tiene muy buen juego aéreo. Esperemos que Carlos López esté como lo conocemos, ¿no? Que tenga una buena tarde, que sea desequilibrante, que tenga esos centros que suele colocar bastante bien al punto penal. Ya muchos goles hemos visto de Oshiro Takeuchi, de Ramos, de cabeza. Entonces esperemos que Carlos López tenga un buen partido, porque el último partido fue uno de los peores que le vi, como ya lo comenté. Y a la gente pedirle que apoyen, que no dejen de alentar los 90 minutos. Como ya lo dije la otra vez, si es que los jugadores se equivocan, porque es así, el partido es un partido de altas revoluciones, es un partido en el que te puedes equivocar. Nosotros como hinchas desde la tribuna tenemos que alentar al equipo, tenemos que seguir alentando a pesar de que se equivoque, ¿no? Al que tenemos que presionar es siempre el equipo rival. Eso es lo que tenemos que entender. A nuestros jugadores darle todo el soporte, todo el aliento, y al equipo rival y al árbitro es a quien nosotros tenemos que presionar. Bien, el equipo creo que para este domingo debe ser, en mi opinión, el equipo que ha estado jugando y ha estado teniendo buen rendimiento en el arco con Michel Sotillo, definitivamente es el titular. Por derecha debe ser Joey Martínez, que es bastante rápido, se comprende muy bien con López y permanentemente se va al ataque por el sector derecho, aprovechando su velocidad. Back centrales, Ederson Mogollón con Carlos Gamarra, creo que ya se van comprendiendo a la perfección. Por izquierda, Axel Chávez, que también en momentos del partido puede salir a encarar, a proyectarse, aprovechar su velocidad, su dribbling y también su disparo de media distancia que podría sorprender, o un centro. En el mediocampo debe estar Rudy Palomino, que es un jugador que marca muy bien, corre todo el mediocampo, incluso se suma al ataque, a la defensa. Y el que debe acompañar, en mi opinión, es Ademar Robles, que ya jugó el partido allá en Iquitos y mejoró y incluso anotó el gol. Él le va a dar más tranquilidad, más pausa. Es un jugador que tiene muy buena pierna izquierda, es bastante técnico, puede hacer buenos pases de media distancia y también buscar a los delanteros. Acompañado con Abel Casquete por izquierda, luego el jugador Oshiro Takeuchi, un poquito más adelantado por derecha, también como extremo. Carlos Augusto López, que esperemos que vuelva a su nivel, es el jugador más regular del año, pero a veces tiene partidos como cualquier jugador, que podría tener un pésimo partido. Y como único punta, atento a cualquier centro, a cualquier ocasión de gol, Luis Alejandro Ramos. Ese me parece que debe ser el equipo, pero habrá que ver si estos jugadores están sin lesiones, sin golpes, porque hay muy poco tiempo para recuperarse. El partido fue el miércoles, hoy día estamos jueves, han pasado recién 24 horas, un poco más, y si hay golpes, lesiones, es muy difícil que se puedan recuperar. Pero para reemplazarlos están jugadores como Temoche, Benítez, podría ser también Rengifo, o otros jugadores de repente los andavolinos, como Huachuvilque a la defensa, o también Soto Peceros, que podría tener su oportunidad. Así que estaremos atentos mañana, vamos a averiguar a las 8, ya estaremos dando a conocer en el noticiero que tenemos en Radio Andahuaylas y también en redes sociales para informar dónde va a ser el entrenamiento. Vamos a ir a cubrir y en horas de la noche tendremos entrevistas que estaremos pasando a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas.
Sí, algo más. Aprovecho para saludar a todos los que nos escriben, pero yo quisiera que me escriba toda la gente que ya compró su entrada. Sobre todo todos los nuestros seguidores que van a venir desde otras ciudades, ¿no? Desde fuera de Andahuaylas, que van a venir de Chincheros, de Uripa, de repente de Pampachiri, de Abancay. Incluso algunos me han contado que se vienen desde Cusco. Quiero leerlos, escríbanos todas las personas que ya consiguieron su entrada, todas las personas que están viniendo desde otras ciudades. Bien, ya nos ha confirmado Carlos Gamarra que ya llegaron. El equipo, la delegación de los Chancas ya se encuentra en su concentración en Talavera. Tienen que descansar toda la noche para que puedan recuperarse del viaje y mañana estar atentos al entrenamiento. Mañana será prácticamente el entrenamiento más importante, porque luego, el sábado normalmente ya un día antes del partido se hace ya un entrenamiento más suave, de repente pelotas paradas, jugadas de laboratorio, algo de soltura, algo ya de recreación para que tengan actividad y estén concentrados para el partido del día domingo. El domingo será súper complicado y llegaron hace unos instantes, hace pocos minutos llegaron, seguramente hace 10 minutos, y esto nos da ya tranquilidad, el equipo tiene que recuperarse y mañana estaremos informando dónde entrenan para hacer las notas, las entrevistas y también preguntar al comando técnico y al preparador físico para ver cómo está la parte física. Hay que recordar que lo expulsaron al profesor Juan Carlos Vargas en el estadio de Iquitos, en el estadio Max Augustin, seguramente ha reclamado algo y el árbitro lo sacó, tuvieron que retirarlo de la zona de los suplentes al preparador físico que en este partido estará seguramente en la tribuna, atento a lo que suceda en el partido que se viene este domingo. Mientras que el otro partido también hay que comentar porque de todas maneras los 4 equipos siguen con posibilidades, hay que esperar el partido de vuelta. En el caso de Alianza Universidad de Huánuco, que jugará este domingo en su estadio allá en Huánuco a las 12 del mediodía. 12 del mediodía jugará de local frente a San Martín. San Martín intentará sorprender a este equipo para tratar de ganar de repente por un gol y forzar los penales. Pero el que está favorito por los antecedentes de todo el año, de toda la campaña y por el triunfo que tuvo en el partido de ida jugando en Lima 3-2, creo que Alianza Universidad tiene grandes posibilidades y probabilidades de clasificar a la final. ¿Cómo ves este partido, André? Donde los amigos de la Alianza Universidad de Huánuco, que tienen también un presupuesto importante, representan a una universidad. Ellos ya estuvieron en Primera División y ahora están en la Liga 2 y quieren volver a esa Liga 1. ¿Cómo ves este partido? Sí, la verdad que el claro favorito ahí es Alianza Universidad de Huánuco. Es un equipo bastante consolidado. Yo creo que es el equipo más complicado al que se ha enfrentado Chancas junto con Comerciantes Unidos. Yo veo que esa llave está, si es que no ocurre algo extraordinario, ya está decantada para Alianza Universidad de Huánuco, porque a la Universidad de San Martín le cuesta mucho jugar en altura. Lo hemos visto cuando vinieron acá. Los jugadores realmente se veían golpeados por la altura porque tiene varios jugadores ya mayores. Y el fuerte de San Martín ha sido su localía. O sea, de hecho, esta recuperación de puntos que tuvo en la última etapa de la fase regular fue por victorias conseguidas en Lima. Fuera de Lima se le ha complicado y más aún en altura. Entonces yo creo que el claro favorito ahí es Alianza Universidad de Huánuco. Además se ha programado en un horario un poco inusual, 12 del mediodía, en Huánuco, que es una ciudad que está más o menos a 2.000 metros sobre el nivel del mar, hace calor. Si sale el sol, es intenso el calor, no es tanto como en la selva, porque a 2.000 metros es prácticamente como ceja de selva. Eso parece que quieren aprovechar. Conocen la cancha, que tampoco no está en buenas condiciones, y tiene jugadores muy desequilibrantes. Seguramente este jugador Tito, que siempre lo ponen en el segundo tiempo, para buscar los penales, buscar encarar y buscar faltas. Recordemos cuando jugó el equipo de los Chancas con este equipo de Alianza Universidad, fue el que generó los 2 goles, los 2 penales, porque el equipo andabolino estaba ganando en ese partido 1-0 y con 2 penales de Carabaño nos voltearon el partido y perdimos. Además, hay que recordar también con este equipo, cuando se jugó en Andahuaylas, empatamos. Ganábamos 1-0, nos voltearon 2-1, al final empatamos 2-2. Pero eso sea otra historia. Ahora lo que se viene son estos partidos de la semifinal. Repetimos, el domingo a las 12 juega Alianza Universidad con San Martín. Si Alianza Universidad gana o empata, clasifica. Si pierde por más de 2 goles, queda fuera. Si pierde por 1 gol, irán a los penales. Y estos partidos serán televisados por Nativa, que va a estar en los 2 escenarios. Por eso parece que también se ha programado en horarios diferentes. Como son semifinales independientes, no hay ningún interés para ver cuál juega primero. Entonces Nativa va a transmitir a las 12
Y desde el Estadio Los Chancas, primera vez, va a ser la transmisión para el mundo desde Andahuaylas, un partido oficial, un partido de semifinal, donde Andahuaylas se va a promocionar de alguna forma. Se va a mostrar el estadio, a la gente, al público, también en los paisajes cercanos. Cada vez que hay estos partidos, sobre todo antes de que comience, se enfoca la ciudad cerca al estadio, también cuando termina el primer tiempo, y algunas entrevistas. Así que estaremos atentos a esta transmisión. Las personas que no podrán estar en Andahuaylas por motivos diferentes, que están fuera de la ciudad, van a tener la oportunidad de ver a través de la televisión. Y algunos que estando en Andahuaylas por diversos motivos tampoco puedan ir al estadio o de repente no alcanzan a la entrada, eso también va a pasar. Porque la población en Andahuaylas se calcula que en el valle son más de 100.000. Y considerando a los distritos y las provincias cercanas, estamos hablando de más personas. Así que muchas personas se quedarán con ganas de ir al estadio. Estamos dando la sugerencia a la dirigencia de que se abra el estadio con mucha anterioridad para que la gente pueda acomodarse y evitar ya colas inmensas de 3-4 cuadras al momento que se va acercando la hora del partido, que será, repetimos, 3 de la tarde. Sí, esas coordinaciones, como ayer nos comentaba Darío, van a depender mucho de la reunión que tengan el sábado con todas las autoridades acá en Andahuaylas, porque para que se abran la puerta hay muchos protocolos que cumplir, ¿no? Se tiene que contar ya con la presencia de la ambulancia, la policía tiene que estar predispuesta desde temprano, etcétera. Son varias coordinaciones que se tienen que hacer y sí, pues es lo más correcto, es lo lógico, ¿no? Que se abran las puertas del estadio desde el mediodía, incluso antes de repente, para que las personas puedan llegar con calma, para que no haya aglomeraciones en la puerta, porque en este estadio me parece que es una sola puerta de acceso la que abren, ¿o cuántas son? Acá van a abrir seguramente la puerta principal, que está al lado de la boletería. Luego hay 2 puertas en la avenida Perú, una que va directamente al segundo piso de la tribuna norte, y también hay otra puerta cerca al Serenazgo. Y la puerta que también se podría abrir es por el Jirón Pampachiri. Sí, esa es la que deberían abrir. Por donde entran los equipos y para que tengan más accesibilidad y en forma ordenada, sin correr, puedan todos ingresar y acomodarse en sus lugares. Mucha gente ya conoce dónde ponerse en el estadio. Algunos prefieren la tribuna norte. Las personas ya tienen su sitio. Ya tienen comprado ya su número de butaca, entre comillas, y ya es permanente. Cada vez que van ya tienen un solo sitio. Incluso entre ellos se conocen dónde se ubican. Un saludo especial también para nuestro profesor Julio Béjar, quien nos indica en el comentario: saludos Milciades y vamos Chancas, ¿es ahora o nunca? Y Julio Béjar también nos dice en los comentarios: viajaremos desde Lima a ver a los Chancas, nos cuenta. Perfecto, entonces bienvenido al profesor Julio Béjar, también profesor del GEM, ha sido director técnico de los equipos que en la época de los campeonatos interescolares dirigía a los equipos y llegaron a varias finales. También ha dirigido a varios equipos en Copa Perú, profesor que conoce mucho el fútbol. Y sería interesante también invitarlo de repente, si está en Andahuaylas, el domingo, para poder conversar y hacerle una entrevista, ya que conoce mucho al fútbol andahuaylino. Además, siempre está siguiendo a los equipos, tanto en Copa Perú como es ahora en la Liga 2. Vamos a agradecer, como siempre, a nuestros auspiciadores, solo con los encabezados. A Tortas Rodas, que los espera en la avenida Martínez 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126. Teléfono pedidos 988-415241. También gracias a Representaciones y Distribución González en la avenida Sesqui Centenario 238. Pedidos al 983-601900. A Mecánica de Motos Romero, avenida Los Álamos 143. Teléfono 983-946-887. A Rectificación en Huancaray, avenida Sesqui Centenario 130 en Curibamba. Celular 983-6619-56. También gracias a la Mansión Casa Hotel, desde donde estamos saliendo. La Mansión Casa Hotel, avenida Perú 665, reservaciones al teléfono WhatsApp 983-668864. También a Farmacia Cristo Rey, que está esperando, ya estamos vendiendo las entradas desde hoy, más o menos desde las 5, las personas hicieron cola porque no llegaban las entradas. El encargado nos decía: ya estoy saliendo, estoy en camino. Después le llamamos, dijo no, que falta algunas cosas, he regresado a Talavera, etcétera. Mucha gente estaba ya desesperada, pero llegó a tiempo y hemos atendido rápidamente a todas las personas. Ya tienen sus entradas bien guardadas y recomendamos asistir al estadio temprano, porque podría darse, como en otros escenarios cuando hay partidos de mucha expectativa, de que cuando ya el estadio está lleno, muchas personas podrían quedarse con su boleto en mano sin ingresar. Eso también ha pasado en muchos escenarios, sobre todo en Lima, en los clásicos o en cualquier partido Copa Libertadores, y mucho cuidado. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Atención, Ferretería Gutiérrez, mañana en la noche estaremos regalando un pase, una entrada que la Ferretería Gutiérrez está comprando para poder regalar. Mañana en la noche regalamos, y vamos a ver qué mecanismo vamos a utilizar para todos los seguidores de nuestro programa de la plataforma nocturna.
y también una entrada para en horas de la mañana. Está en la avenida Andahuayla 140, celular 939-3428-68, Ferretería Gutiérrez. También a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, que los espera todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Bien, amigos, continuamos ya con comentar sobre la Copa Perú. La Copa Perú, recordemos, para Andahuaylas este año no ha sido de las mejores, quedó fuera de la etapa nacional. El equipo que estuvo cerca, Andahuayla Fútbol Club, estuvo en la fase ya para clasificar con el Deportivo Municipal de Chalhuahuacho, que lo eliminó, y Chalhuahuacho clasificó a la etapa nacional, pero fue un desastre su participación, una vergüenza, porque jugó 6 partidos, perdió los 6. 3 partidos que perdió de local, 3 partidos de visita y quedó eliminado. Mientras que el Miguel Grau de Abancay sí logró un puntaje perfecto en las 5 primeras fechas. En la última fecha perdió frente al Brian Fútbol Club allá en Pichari 1-0, pero aún así clasificó en el primer lugar, compartiendo esa ubicación con el equipo de Sport Cáceres de Ayacucho. Y su rival, esto también ya parece que se ha confirmado, es el equipo Sociedad de Tiro 28 de Cerro de Pasco. El viaje para Grau está complicado. Viajar desde Abancay hasta Cerro de Pasco, tienen que ir primero hasta Lima y de Lima luego viajar por la carretera central hasta Cerro de Pasco, jugar su partido y regresar. Es bastante largo el viaje y eso de todas maneras hay un desgaste y preparar para el siguiente partido. Si el equipo de Grau logra eliminar al equipo de Cerro de Pasco, su siguiente rival será el ganador de la llave entre César Vallejo, que es la Universidad Vallejo de Moquegua, que se enfrentará al equipo del Atlético Deportivo Tahuixco de San Martín. Uno de ellos, si clasifica el equipo de Abancay, podría viajar a Moquegua, relativamente cerca por el sur. Estamos hablando de Abancay, Cusco, Arequipa, Moquegua, antes de Tacna. Y si clasifica el equipo San Martín, tendría que viajar hasta posiblemente Tarapoto. No sabemos exactamente de qué parte es este equipo Tahuixco. Si es que clasifica, luego irá avanzando. Así que se viene la Copa Perú, que este año, recordemos, solo tiene como premio mayor los 4 equipos semifinalistas alcanzarán la clasificación a la Liga 2 del próximo año. Ya no hay ascenso directo como hubo hasta el año pasado, donde recordemos que el equipo del Deportivo Garcilaso logró el título del cuadrangular final en Lima y clasificó por última vez a la Liga 1 y está haciendo un buen papel. El segundo de ese cuadrangular fue el equipo Comerciante Fútbol Club, precisamente, que será rival de los Chancas este domingo, porque el segundo le tocaba ir a la Liga 2, pero para este año, a través de la Copa Perú, los 4 semifinalistas irán a la Liga 2 del año 2024. Y estos 4 equipos que lleguen a esa instancia, estar en la semifinal, seguirán jugando, porque tiene que haber un campeón. El campeón recibirá el trofeo y también un incentivo económico por su participación en esta Copa Perú. Vamos con, de repente, más saludos para ir terminando ya el día de hoy y mañana estar preparando ya un programa también especial que vamos a tener con los jugadores, viendo los entrenamientos, haciendo las entrevistas en el campo y ver cuál es la expectativa y cómo ven el partido de vuelta del domingo frente al equipo de Iquitos. Sí, a ver, vamos a aprovechar de saludar a todos los que nos escriben por Facebook. Saiz Nesayo nos dice: ya mañana compro mi entrada. Soy un andahuaylino en Uripa que siempre alienta al equipo en las buenas y en las malas. Vamos, Chancas, saludos, Milciades Vargas, el beco andahuaylino, te dice. Gracias. Luego tenemos más saludos. A ver, David Moscoso nos cuenta: saludos desde la ciudad de Ica. Saludos a la distancia, profesor, nos dice David Moscoso. Vamos a aprovechar de leer los saludos también en YouTube. Tenemos el comentario de Juan Azurín, nos dice: después del ver el primer encuentro como visitante y haber sacado un punto valioso, es bastante accesible que Chancas consiga la victoria. Luego también nos saluda Navalot Sócrates, siempre nos habla de la Escuela de Fútbol Semillero Andahuaylino, Escuela Social Andahuaylas Apurímac. Y Fabricio nos pregunta: ¿sortearán entradas? ¿Cómo será? Sí, mañana en la noche vamos a sortear una entrada. Vamos a ver si conseguimos de repente otra entrada más de un auspiciador, de repente sean 2 o 3, pero en nuestro programa de la noche. Y también vamos a conseguir más entradas de repente para sortearlas el día sábado, que estaríamos saliendo de un programa extraordinario. Vamos a salir el sábado en la noche de todas maneras. Sábado en la noche con información actualizada a horas del partido. Y además podríamos, si logramos con los protagonistas, es decir, con los integrantes del Comerciante Fútbol Club, que van a estar en la mansión Casa Hotel,
podemos convencerlos de repente para traerlos acá a los estudios, a nuestra cabina, y hacer la entrevista de repente a Gustavo Roverano, a Marcial Salazar, el entrenador, porque de repente los jugadores a esa hora tienen que descansar, y eso lo podemos coordinar, o de repente una entrevista grabada. Claro, vamos a tratar de hacer Salimos el sábado de todas maneras. Entonces, estén atentos a nuestro programa el sábado, que va a ser un programa muy, muy bueno. Seguimos con los saludos. A ver, Edwin Céspedes Ramírez. Si los jugadores de los Chancas están bien concentrados, no habrá problemas en el partido. Lo ganamos de todas maneras. Luego nos comenta también Rommel Casas. Las puertas del estadio deben abrirse desde el mediodía porque las entradas tienen lector de QR y eso va a demorar a la hora del ingreso. Sí, como ya comentamos, Darío nos contó ayer que van a coordinar con las autoridades para que se pueda abrir las puertas del estadio bastante más temprano. Y que se abran varias puertas. 4 puertas suficiente para que ingrese el público. Sí, con 4 puertas yo creo que no habría ningún problema. Y como yo había dicho ya en otros programas, el día domingo eviten ir con carro si viven cerca, ¿no? Vayan caminando, si son 10, 15 cuadras, aprovechen de caminar, porque ese día va a haber mucho tráfico. Recordemos que es un partido que se juega el día domingo, todavía la feria está a lo largo de toda la ribera del río. La avenida Perú va a estar copada de carros. Si todos se estacionan, sí, un camión no va a poder pasar y corren el riesgo de repente que los raspen o que les rompan la luna, etcétera. Creo que lo mejor, como ya hemos recomendado desde ayer o antes de ayer, de que no lleven sus vehículos. Irse a pie, o si están en Talavera, venirse en servicio colectivo o taxis y estar más tranquilo, porque si no, estar preocupado. Y cuando termina el partido también es otro caos. El tráfico se pone terrible porque la feria continúa en la Avenida del Ejército y la única avenida que se utiliza es la Avenida Perú. Mucha gente incluso ya se va más rápido caminando, porque si tú subes a un mototaxi, a un taxi o a tu carro, demoras muchísimo tiempo. También quiero aprovechar, nos ha escrito también a su comentario el profesor Julio Béjar, quien nos dice: gracias por la invitación y felicitaciones, escucho un comentario mesurado, maduro y profesional. Les deseo muchísimos éxitos. Este domingo debemos hacer sentir nuestra localidad. Fuerza Chancas. Gracias al profesor Julio Béjar de la promoción, de mi promoción, un abrazo de la promoción 80. Vamos brevemente también a comentar lo que se viene la próxima semana, lo que es la Liga 1 Torneo Clausura. Recordemos que hay 4 equipos, hasta 5, como es el caso de ADT, que todavía tienen opción de alcanzar en estas 2 últimas fechas el título del Torneo Clausura. Los partidos se reinician el viernes 20, después de que Perú jugará este martes. El viernes 20 se empiezan a jugar los partidos. También hay equipos que están luchando su permanencia, están comprometidos con la baja, y en estos 2 partidos, 6 puntos, se estarán definiendo su futuro. Mientras que los punteros, Alianza jugará el día sábado 21 a las 4 de la tarde en Lima. Esperemos que Zambrano no tenga una lesión fuerte. No sabemos cómo ha terminado, salió lesionado. Vamos a ver si se recupera. Luego el mismo sábado en Cusco, un partidazo a las 8 de la noche, donde Cusco Fútbol Club jugará frente a Universitario. Partido clave. La U, recordemos que en la tabla está puntero con 35, lo mismo que Melgar con 35, y cerca Cristal y Alianza con 33. Mientras que el domingo jugará Sporting Cristal en Cusco a las 8 de la noche, donde Cristal va a tratar seguramente de sumar puntos en Cusco frente a Cinciano. Cinciano también quiere hacer un buen partido, sumar 3 puntos e intentar clasificar a un torneo internacional. Mientras que Melgar no sumará puntos en esta fecha 18 porque le toca descansar. ¿Cómo ves esta recta final de las 2 fechas, André, donde estos equipos, la U, Melgar, Cristal y Alianza, buscan el título del Torneo Clausura? Sí, la verdad que estamos viviendo uno de los torneos Clausura más lindos, por lo menos de los que yo recuerdo en los últimos años. Tenemos a Cristal, a Universitario, Alianza, Melgar, peleando, incluso ADT, que se está metiendo en la lucha por este Clausura. A solamente 2 fechas está todavía todo muy, muy difícil de ver cómo va a quedar. Claramente el favorito de llevarse Clausura es Universitario, porque tiene 2 puntos arriba, está 2 puntos arriba. El partido difícil es en Cusco, con Cusco FC, y después de eso le toca cerrar de local. Situación parecida a la de Cristal, pero Cristal tiene 2 puntos menos que la U, ¿no? Y Alianza es el único con posibilidades de salir campeón nacional ganando el Clausura, pero tiene un fixture muy complicado, ¿no? Le toca jugar con ADT, que es uno de los mejores equipos de este Clausura, justo con Serna, que es un jugador que ha estado acá en Chancas, que le está rompiendo y que muchos equipos lo quieren para el próximo año. A Serna lo quiere Cristal, lo quiere Alianza.
Entonces, este ADT es un ADT, creo que uno de los mejores de los últimos años, ¿no? Con Franco Navarro como entrenador. Y tiene muy poco tiempo en la primera división. Sí, pero es un equipo con bastante historia, me parece. Es un equipo que tiene bastante hinchada. Es más antiguo que Cristal incluso. Sí, es un equipo con bastante ha sido campeón historia, de Copa Perú en los 80. Bastante hinchada justo ahí en Tarma, ¿no? En el Valle del Mantaro. Y Alianza tiene que jugar con Tarma y luego irse a la altura a definir con Garcilaso. Entonces, yo creo que el favorito para llevarse este clausura es Universitario, lo que implicaría que tengamos una final con un clásico, ¿no? No sé hace cuánto tiempo no tenemos una final entre Alianza y Universitario que podría ser muy, muy linda de ver. Recordemos que a Universitario le faltan 2 partidos. Este partido que se jugará en Cusco frente a Cusco Fútbol Club en la fecha 18 y en la fecha 19, en la última, Universitario jugará en Lima frente a Sport Huancayo. 2 partidos difíciles. Mientras que Melgar solo le falta 1. Jugará frente a Binacional en Juliaca, donde Binacional también se estaría jugando la clasificación o la permanencia en la categoría. A Cristal le falta su partido este domingo frente a Cinciano en Cusco y en la última jugará de local frente a Alianza Atlético de Sullana. Para Alianza, como ya había comentado André, jugará frente a ADT el día sábado a las 4 y el último partido viajará hasta Cusco para jugar con el Deportivo Garcilaso. Veremos cómo termina este torneo clausura y veremos también cómo se define el título nacional. Bien amigos, ya estamos llegando a la parte final, son las 11 de la mañana. Mañana estaremos con más información. Reiterar que el equipo de los Chancas ya llegó, ya se encuentra en su hotel, ya están descansando todos los jugadores, el comando técnico y empiezan a prepararse a partir de mañana. Solo tienen 2 días para los entrenamientos, mañana viernes y el día sábado. Reiteramos a todos los hinchas que quieran ir a ver el partido, comprar sus entradas. Mucha gente ya ha asimilado el costo. Al comienzo muchos estaban reclamando que decían que era muy alto el costo, que era un abuso, etcétera, pero se ha ido concientizando la gente porque saben que la dirigencia ha hecho un esfuerzo muy fuerte durante todo este año. Es una planilla altísima y estamos muy cerca de una clasificación a una final donde en 2 partidos buscaremos la definición y hay que recordar que el último partido se jugará en Andahuaylas. Pase lo que pase si es que logramos la clasificación el domingo. Porque de acuerdo a la tabla nosotros estamos segundos y si clasifica Alianza Universidad en la otra llave, al estar tercero no tienen opción de elegir dónde empezar a jugar. Los Chancas sí, jugaríamos primero si es que Huánuco clasifica en Huánuco y luego la revancha en el Estadio de los Chancas donde se jugará el último partido. Todavía no saben las fechas exactas, seguramente vamos a para mañana tratar de averiguar si se va a jugar de domingo a domingo, que en mi opinión sería lo más correcto. Es decir, que el partido de ida de la final se juegue el domingo 22 y la revancha se juegue el domingo 29, para que sean en 2 domingos y los equipos tengan una semana para recuperarse, para viajar, para concentrar o adaptarse, etcétera, y poder jugar ya que es una clasificación a la Liga 1. ¿Algo más, André, para ir ya terminando en nuestra edición del día de hoy? Sí, es verdad que tenemos que ir partido a partido, deberíamos estar 100% enfocados en Comerciantes FC, pero es bueno comentar también la posible fecha de la final, ¿no? Y gracias a Gerson Yamasponga, que es delegado de la federación, me comenta las posibles fechas del partido de vuelta de la final, ¿no? Eventualmente si Chancas llegara a clasificar, se estaría jugando el domingo 29 de octubre acá vuelta en Andahuaylas, la vuelta, ¿no? Lo que implica que la ida se jugaría probablemente el fin de semana del 21-22 de octubre. El domingo 22 en Huánuco. Creo que sería lo más correcto para que los equipos... ¿En Huánuco o en Villa El Salvador, ¿no? Dependiendo de cómo se den las llaves. Así es. Bien, ya estamos llegando a la parte final. Tu despedida, André. Gracias por todo. También a nuestros seguidores, a los comentarios. Y mañana estaremos regalando una entrada mínimo. Vamos a tratar de conseguir más entradas y poder sortear a nuestros seguidores tanto en Facebook como en YouTube. Y mañana nosotros estamos también en la Radio Andahuaylas 106.5 a las 8 de la mañana. ¿Algo más, André, y tu despedida? Sí, aprovecho para saludar a los últimos comentarios que nos envían. Javier Azurín nos dice, de estos 2 equipos es que depende si Alianza Universidad ganará todo y campeonará sin esperar, dice. Bueno, un poquito complicado su comentario. Richard Monzón nos dice, saludos Milciades desde la ciudad imperial de Cusco. Promo 81. Richard Monzón, Chávez. Claro, sí lo conozco. Promo 81, casi de mi generación. Ajá, nos saluda desde el Cusco. También tenemos el saludo de Saiz Nesayú, que nos dice, Milciades siempre es el más mesurado en sus comentarios. Desde niño te escucho cuando mi padre prendía su vieja radio a pilas y sintonizaba tu programa. Gracias a mi padre, sé que eres el mejor de Andahuaylas, nos dice Saiz Nesayú. Muchas gracias por esas palabras. Nos fortalece. Mijael Chipana nos dice las fechas
de vuelta para la final serían aproximadamente el 27, viernes 27, nos dice. Sí, puede ser que se juegue el viernes 27 o el domingo 29 de octubre la vuelta. Sí, la federación seguramente va a determinar una vez que termine los partidos de vuelta este domingo. Bien, amigos, gracias por vuestra sintonía. Estaremos regresando mañana, de todas maneras, a las 10 de la noche y a las 8 en Radio Andahuaylas, edición de la mañana, y en la noche la edición nocturna. Buenas noches, permiso, hasta mañana.